¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? ¿Estamos bien? Qué hermoso saber que Dios está en autoridad, ¿no? Que Él está en autoridad. Vemos tantas cosas que pasan. Sabemos, la Biblia dice que hay un príncipe en este mundo que evidentemente gobierna con maldad, pero por encima de todo gobierno, principado, potestad y autoridad, está nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Y nosotros creemos que pronto Él va a venir a establecer su reino a la tierra. ¿Hay una iglesia entusiasmada con eso? ¿Bien? No le digo que va a bajar el dólar, no, eso no sé qué va a pasar, pero pronto el Señor va a venir a establecer su gobierno en la tierra. ¿No tenemos hambre a veces en el alma de eso? ¿Vieron cuando uno tiene hambre y no sabe de qué, pero tiene hambre de algo? ¿Le ha pasado eso? ¿Sabe que cuando vemos las noticias, cuando vemos lo que pasa, las enfermedades, las injusticias, la violencia, hay una hambre, una sed en nuestro corazón de algo? Claro, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que necesitamos que venga el Rey. Y en lugar de desanimarnos, en lugar de enojarnos, lo que tenemos que hacer es orar como el Señor nos enseñó. Venga tu reino. ¿Amén? Bien, hoy vamos a empezar una nueva serie que hemos llamado La verdad bajo ataque. Creo que no necesita mucha introducción porque sabemos que la verdad está siendo atacada continuamente, ¿sí? Lo vemos en las escuelas, lo vemos en las leyes, lo vemos en los gobiernos, pero vamos a hablar no tanto de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa dentro de la iglesia, porque no es novedad que el mundo ande en engaño, en mentira, pero se supone que nosotros debemos estar alertas a la mentira y al engaño, a la falta de integridad que muchas veces bombardea a la iglesia. Y en esta primera parte, el título de este sermón se llama ¿qué está pasando? ¿No te has preguntado a veces cuando ves algunas cosas, hey, ¿qué está pasando? Y si no, se lo han preguntado, yo le voy a leer algunas cosas para que se lo pregunten. Una declaración de visión antigua de una escuela cristiana dice lo siguiente. ¿Están acá? Tengo su atención acá, ¿sí? Una declaración de visión de una escuela cristiana de hace varios años decía lo siguiente, escuchen, que todo estudiante sea claramente instruido para considerar que el fin principal de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna, y por lo tanto poner a Cristo como el único fundamento de todo conocimiento sano. Wow, buenísimo. ¿Qué otro adjetivo, onomatopeya? Y termina diciendo, y puesto que el Señor solamente da la sabiduría, cada uno se esfuerce por orar en secreto para buscarla en Él. Amén. Esa es la declaración de visión de una universidad algo conocida llamada Harvard. Varios presidentes salieron de ahí. Y ayer, preparando el sermón, entré en el sitio web de Harvard. ¿Saben qué dice acerca de Dios? Nada. ¿Hay alguna mención de Jesús? Ninguna. ¿Está en algún lado esta declaración de visión y de propósito para que alguien la lea y vea de qué se trata? No está, no existe. No encontré eso, pero lo que sí encontré es un nuevo programa de Harvard para promover que en todas las aulas, en todas las cátedras y especialmente que los profesores practiquen esta disciplina nueva llamada mindfulness, que significa básicamente que uno vence el estrés concentrándose en el momento presente. Ajá. Así que si está estresado, solamente yo creo que lo que nos estresa es el momento presente. Pero esta disciplina dice eso y básicamente algún ejercicio que decía por ahí, sinceramente no quise investigar tanto, pero en esa misma página de Harvard que una vez dijo que el fundamento de todo conocimiento sano es Jesucristo y que a Él deben buscar cada estudiante y que Él debe ser la razón de la vida de cada estudiante. Ahora está enseñándoles a los estudiantes a calmar su estrés,
pensando en cualquier cosa menos en Dios y en su verdad. Míralo al del lado y decirle, ¿qué está pasando? Sí, en serio, ¿eh? Pueden mirar la página. ¿Saben que dice que uno de los ejercicios consiste en mirar una roca durante 1 minuto sin pensar en nada más? Y parece que eso tiene un efecto sobre el estrés. Sí podemos mirar una roca nosotros. Amén. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se pueden haber desviado tanto? Escuchen esto. A un número asombroso de personas se les ha enseñado que unos pocos cristianos selectos pasarán la eternidad en un lugar pacífico y gozoso llamado cielo, mientras que el resto de la humanidad pasará la eternidad en tormento y castigo en el infierno sin posibilidad de nada mejor. Esto es equivocado y tóxico y afecta la difusión del mensaje de amor, paz, perdón y alegría de Jesús que nuestro mundo necesita desesperadamente. A mucha gente se le ha dado el mensaje de que solo los cristianos van a ir a un lugar llamado cielo y que el resto de la humanidad va a ir a un lugar de castigo y tormento eterno. Eso es equivocado y no solo equivocado, es tóxico. Y eso lo puede decir cualquier persona, pero esto lo escribió en su prefacio, lo primero de un libro que ha vendido millones de copias. Lo escribió un pastor que en ese tiempo pastoreaba una iglesia de 10.000 personas y que cuestiona que realmente exista el infierno. ¿Qué está pasando? A muchos se le ha enseñado que solo los cristianos van al cielo. Miren qué tóxico. Y tiene publicidad. Y lo más triste de todo es que detrás de esos millones de libros hay personas que están empezando a creer esas cosas. Habría para hablar todo el día, lamentablemente. Pero solamente uno más, para contexto. Dice un pastor también de una iglesia reconocida, dice, en nuestra iglesia los sermones no se tratan principalmente de extraer la verdad de la Biblia para aplicarla a la vida de las personas. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, nuestros sermones son historias que dan la bienvenida a nuestras esperanzas, ideas y participación. ¿Qué está pasando? En nuestra iglesia los sermones no se vayan a creer que consiste en sacar la verdad de este libro y aplicarla a la vida. No, eso no. En nuestra iglesia los sermones consisten en historias que le dan la bienvenida a nuestras ideas. ¿Qué está pasando? Me preguntaba si dar nombres o no dar nombres. Alguno está ahí esperando para anotar el nombre. Y saben que no solemos dar nombres y criticar, pero es muy interesante que cuando los apóstoles confrontan a los falsos maestros, los confrontan con nombre, bien clarito. Sí, Señor. Así que probablemente en la serie algunos nombres demos. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? La respuesta está en la Biblia, 1 de Timoteo 4, y yo le recomiendo que durante la serie pueda ir leyendo 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, la carta de Judas. No es el Judas traidor, es otro Judas, medio hermano de Jesús. La respuesta está en la Biblia, 1 de Timoteo 4:1, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice, ¿cómo? Claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando lo que la Biblia dijo que iba a pasar. En los últimos tiempos algunos se iban a apartar de la fe verdadera. Eso se llama técnicamente apostasía.
Otras versiones dice, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué son los últimos tiempos? Es el tiempo que va entre la primera y la segunda venida de Jesús. A todo eso la Biblia lo llama los últimos tiempos. Pero evidentemente, mientras más nos acercamos a los últimos tiempos, todas estas cosas se van a ir agravando. Y dice algo el escritor, Pablo dice, el Espíritu Santo dice claramente, miren, todo lo que los escritores inspirados escribieron era del Espíritu Santo, pero acá resalta claramente que algunos van a apartarse de la fe verdadera. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viviendo la apostasía de los últimos tiempos, ¿sí? Y este no va a ser un sermón para ver cómo revertimos eso, porque va a estar. Este es un sermón para que nosotros podamos, en primer lugar, saber de qué se trata la apostasía. En segundo lugar, que nosotros la podamos identificar y saber cómo nosotros nos podemos proteger. ¿Cuántos queremos llegar al final de la carrera andando en la luz y en la verdad? ¿Amén? ¿Cuántos queremos estar escuchando un sermón y decir, no, eso es un desvío de la verdad? ¿Cuántos interesados en la verdad hay hoy en el salón? ¿Amén? Entonces te pido que abras tu corazón, prepares tus oídos, tu mente. Vamos a hablar de este tema. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de verdades que en algún momento creímos. Apostatar es que en un momento creíste una verdad, era la verdad, pero llegó una situación, un momento de tu vida donde decidís apartarte de esa verdad. Entonces la apostasía es apartarse, alejarse de una verdad que en algún momento profesábamos creer. ¿De qué se trata? ¿Cómo la podemos identificar y cómo nos podemos proteger? ¿De qué se trata? En primer lugar, te digo, es un ataque espiritual contra la iglesia. ¿Qué es lo que es? ¿Un qué? Un ataque, ¿cómo? Espiritual contra la iglesia. No es un tema de la cultura, no es para que nosotros empecemos a señalar personas, no se trata de movimientos, aunque ciertos movimientos apóstatas tienen nombre y tienen logos y tienen sitios web, pero en definitiva no se trata de movimientos humanos, se trata de algo de origen espiritual. La segunda parte del versículo que leí recién dice, 1 Timoteo 4:1, lo leo completo, dice, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, escuchen, seguirán, ¿qué cosa? Espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de quién? De demonios. O sea que hay demonios que generan doctrina, que generan contenido, enseñanzas. Y muchos la van a escuchar, la van a creer y por creer eso se van a apartar de la verdad y eso se llama apostasía. Entonces, ¿por qué se van a apartar? Porque hay un engaño de origen diabólico y muchos van a creer eso y van a ser apartados de la verdad. Y esto es para que nosotros seamos conscientes de que no estamos lidiando, como dice el apóstol, con carne y sangre. Estamos lidiando con fuerzas espirituales que son muy sutiles, que son muy astutos para engañar, que ponen 99,9% de verdad y un 0, tanto por ciento de mentira para que nosotros con toda esa verdad alrededor creamos el engaño. Entonces necesitamos estar atentos y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y de ninguna forma podemos simplemente sentarnos y mirar un sermón, prender la computadora y mirar un sermón en YouTube que te dieron, o un libro que te prestaron, o leer un devocional que te llegó ahí por WhatsApp, o algo que leíste en el estado de alguien. ¿Por qué? Porque aunque puede parecer verdad, puede haber sutilmente un error. Son enseñanzas que provienen de demonios. Y se trata no solo de algo espiritual, diabólico, sino que justamente por ser espiritual, diabólico es un ataque destructivo. La Biblia usa distintas figuras para hablar de estas personas que ingresan este engaño en la iglesia. Y lo primero que quiero que veas está en Hechos 20, 29 al 30. Dice, sé que después de mi salida, esto es
está escribiendo Lucas, pero es sobre el apóstol Pablo. Dice, después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros, ¿como qué cosa? Vamos, iglesia, te quiero escuchar. ¿Cómo qué? Como lobos mansitos. Como lobos amaestrados. Como lobos rapaces. Y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad. ¿Qué van a hacer con la verdad? Gracias. Para poder juntar seguidores. Pablo se está despidiendo, están los líderes de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, llama a los ancianos, los líderes y les dice, bueno, yo me voy. Pero les digo algo, después de que yo me vaya, ¿saben quién va a venir? Los falsos maestros. Y van a empezar a torcer la verdad que yo les enseñé. Y no van a ser inocentes, van a ser como lobos rapaces, como un lobo rapaz, como un lobo que destruye, que daña con su boca. Así van a venir falsos maestros que con su boca, con sus palabras, van a dañar, van a destruir, van a causar sufrimiento. Van a hacer que lugares enteros dejen de funcionar para la predicación del Evangelio. Van a causar que familias enteras caminen en el error. Van a venir lobos rapaces. Pablo dice, pero yo hice lo que tenía que hacer. Yo no les dije una parte, yo les dije todo el consejo de Dios. Yo les dije toda la palabra de Dios. Esa es una de las características de los falsos maestros. Eligen ciertos pasajes, eligen ciertos versículos. Pero cada vez que te sientes en la iglesia, cada vez que te pongas a estudiar la palabra, cada vez que prepares un discipulado, no busques los versículos más suaves. ¿No hacemos eso a veces? Bueno. Míralo del lado y decirle, cuidado con los lobos, ¿eh? Quizás una frase es verdad, a la otra semana publican otra frase que es verdad y vos ya empezás a decir, no, esta persona, cuidado, siempre cuidado. De lo que se diga de acá arriba, siempre cuidado, siempre cuidado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos falibles, temblamos delante de la palabra de Dios, no queremos enseñar un error, pero nosotros tenemos que estar siempre escuchando. ¿Se acuerdan los de Berea? Dice la Biblia, escuchaban la predicación y después, sí, pero la mente lo digo el sábado que viene, el domingo que viene. Voy a ir a casa, voy a estudiar la Biblia y si coincide con lo que veo en la Escritura, vengo y te digo que sí. ¿Me van a decir amén el domingo que viene? Amén, ¿sí? Destruyen con sus enseñanzas. Y la otra figura que me pareció muy interesante, un poco tenebrosa, pero quizá eso lo hace interesante. Pablo le dice a Timoteo, vos tenés que usar bien la palabra de verdad. Y te vas a encontrar con personas que enseñan mentiras, engaños. ¿Sabes qué? No te pongas a discutir con esa gente, no pierdas tiempo. Y entonces le dice en 2 Timoteo 2, 17 y 18, hablando de estos falsos maestros, escuchen, su palabra carcome, como gangrena. Entre esa gente están Himeneo y Fileto. Vieron que ahí Pablo empieza a dar los nombres, ¿no? Que se desviaron ¿de dónde? ¿De dónde, iglesia? De la verdad. Al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Hay personas, dice Pablo, que están por ahí, que están diciendo cosas desviadas de la verdad, y los nombra ahí, ¿quiénes son? Himeneo, Fileto. Y dice, su enseñanza, sus palabras, carcome como gangrena. Y miren un poquito lo que es la gangrena. Es muy desagradable. Es la muerte de los tejidos del cuerpo por falta de circulación. No llega la sangre, entonces los tejidos se empiezan a morir. Y Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, pero guarda, porque hay personas que enseñan cosas que hacen que la verdad, lo que da vida, la luz de Dios, no circule por el cuerpo y empieza a haber muerte, y empieza a haber insensibilidad, y empieza a haber dolor. Entonces dice, las palabras de estas personas son como gangrena. Se desviaron, dice, de la verdad. Miren qué interesante, toman un tema bíblico. ¿Cuántos creemos en la resurrección? Estos compinches, Himeneo y Fileto también creían, pero decían, pero ya se produjo,
¿Qué estaban enseñando ellos? Estaban diciendo, cuando una persona se convierte a Cristo, ahí pasa de muerte a vida. Esa es la resurrección. Y negaban que hubiera una resurrección física. Entonces se paraban, hablaban de Cristo, usaban las Escrituras y decían, los que creen en Cristo han pasado de muerte a vida, pero espiritualmente han pasado de muerte a vida. No hay una resurrección física. Entonces, ¿qué pasaba? La gente decía, bueno, pero entonces la única vida que hay es esta, no hay resurrección física. Y la gente se entregaba al pecado, porque decía, la única vida es esta. ¿Se dan cuenta? Toman algo que es cierto y que es glorioso, como la resurrección, y le cambian algo. Tenemos que estar atentos. Amén. La resurrección ya se efectuó. Entonces, es algo de origen espiritual y es destructivo como lobos entre ovejas, entre corderos. Es destructivo como una gangrena. ¿Cómo la podemos identificar? Sin demorarme, quiero decirte, número uno, cuando las enseñanzas minimizan el pecado. ¿Pueden anotar eso? ¿Cómo sé que estoy en riesgo? No es para que ahora cualquiera, ¿viste? Habló 5 minutos, no habló del pecado, apóstata. No. Pero ¿cómo sé y cómo tengo que prestar atención si una enseñanza no habla del pecado, si una enseñanza toma el pecado como algo ligero, como algo que no afecta tanto? Bueno, cuidado, porque la enseñanza de los falsos maestros que llevan a la apostasía va a minimizar el pecado. No pasa nada. Quizás no lo van a decir abiertamente, pero en la actitud y en la forma de enseñar, parece que con el pecado no pasa nada. Dice Judas, capítulo 1, versículo 4, algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado, ¿dónde? ¿A dónde se infiltraron? En las iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Vieron que no es nuevo esto? Hay personas que no tienen a Dios, que se han metido en la iglesia y que dicen que la gracia maravillosa de Dios es una licencia para una vida inmoral. ¿Les suena parecido al año 2023 lo que se escucha por ahí? Uno me dijo que sí. ¿Les suena parecido? La condena, dice, de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Esta es la apostasía en la máxima expresión. Noten que ellos no son creyentes, dice que no pertenecen a Dios, pero se han metido, se han infiltrado secretamente, parecen maestros bíblicos, pero están enseñando algo que desvía a las personas de la verdad. La gracia de Dios cubre todo, ¿eso es verdad? Amén. Pero ¿será que porque la gracia de Dios cubre todo, a Dios no le importa tu estilo de vida? Sí le importa. ¿Cuántos creen que a Dios le importa cómo vivimos? Porque la misma gracia con la que Dios te perdona y te salva es la gracia que te capacita para vivir una vida en su voluntad. Amén. Es la misma gracia. Entonces, cuando yo digo que he recibido la gracia, pero solamente para el perdón de mis pecados, pero sigo viviendo en el mismo barro, me siguen gustando las mismas cosas y no hay cambio, no digo de un día para el otro. Hay casos muy extraños, pero normalmente, creo que es la mayoría de nuestra experiencia, nos lleva toda la vida, ¿o no? Pero vos podés mirar hacia atrás y decir, yo no soy el mismo que era hace 5 años. ¿Cuántos acá han sido transformados por la gracia de Dios? Amén. Uy, pastor, pero todavía me falta un montón. No importa. Pero ya el que empezó la buena obra en tu vida va a ser fiel para terminarla. Amén. Entonces, si nosotros hemos creído de verdad, esa gracia nos va transformando. Pero estas personas se paran en los púlpitos, se paraban en las sinagogas y enseñaban que como ya la gracia nos ha cubierto todo, no importa cómo vives, no importa tu estilo de vida. Nadie llamaba pecado al pecado. No importa tu estilo de vida. Dios es un Dios de gracia. Ese es el engaño. Adormecían la conciencia de las personas. Entonces Judas despierta la conciencia de ellos y le dice un poquito más adelante, oído, versículo 7, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron, ¿qué? Destruidas con fuego
y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Una forma de identificar un falso maestro, un falso profeta, es que da este mensaje: no pasa nada. No directamente, pero encubiertamente, no pasa nada. No confronta el pecado, no dice que hay cosas que están mal, no te exhorta a cambiar tu estilo de vida, solo te habla de lo bueno que es Dios, de la gracia de Dios, pero no hay una confrontación de que hay cosas que necesitas cambiar. Cuando alguien solamente te hable de unos rasgos de Dios, pero parece que siempre se guarda los otros rasgos, cuidado. Porque necesitamos maestros como el apóstol Pablo que nos dicen todo el consejo de Dios. Amén. Discipuladores, maestros de escuela dominical, hablen del amor, hablen de la gracia, hablemos del amor, hablemos de la gracia, pero también digamos que Dios es santo, 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 fuego consumidor y que es grande para perdonar, tardo para enojarse, pero que no tendrá por inocente al culpable. Pero si decimos eso, y el camino es el arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta de que estamos mal delante de Dios, no es para que nos condenemos, justamente ahí viene la otra parte. Por la gracia de Dios podemos correr al trono de la gracia para que Él nos perdone y nos socorra de nuestra debilidad. Amén. No se habla de pecado, no se habla de infierno, no se habla de juicio, no se habla de arrepentimiento. Y cuando Judas lo quiere sacudir un poco para que se despierten de que están escuchando a falsos maestros, le dicen: ¡Ey! ¿No se acuerdan lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Que Dios lo juzgó. ¿Cómo me miran, eh? No se muestra exigencia de santidad. Líderes, discipuladores, acá en los pueblos, grupos de vida, los que evangelizan en la calle. No nos dejemos engañar por el sistema, que nos dice que si no decimos algo suave, la gente no lo va a querer aceptar. ¿Saben qué? Cuando nosotros predicamos la verdad, el Espíritu Santo está involucrado. Y cuando el Espíritu Santo está involucrado, las personas cambian. El mensaje del Evangelio ofende. El mensaje del Evangelio nos dice que somos pecadores, que nosotros no tenemos forma de salvarnos, que estamos destinados a la condenación eterna. Y si no damos ese mensaje, entonces nosotros no estamos dejando brillar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios consiste en eso, de que pecadores sin solución, pecadores totalmente perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido limpiados por la sangre del Hijo de Dios. Ese es el Evangelio, esa es la gracia que tenemos que predicar. Pero la gracia no se entiende si no se habla primero de la corrupción del corazón humano. ¿Amén? ¿Cuánto damos gracias al Señor? Estábamos muertos en delitos y pecados. No éramos un auto. ¿Vieron esos autos que se paran y hay que darles un empujoncito y arrancan? Y algunos piensan que eran eso. Ahí vino Jesús y me empujó y ahí ya arranqué, ¿eh? No. Estábamos compactados. Él tuvo que hacer todo nuevo. ¿Cómo estaba de grave, pastor? Dice la Biblia que te tuvo que hacer de nuevo. Bien, sigo. ¿Cómo me protejo de esto? ¿Cómo me protejo de este tiempo de falsas enseñanzas que no hablan del pecado y que no hablan del juicio y que no hablan de la santidad de Dios? Sé fiel a Dios. Pablo dice: me preocupa que como la serpiente engañó a Eva y la desvió de la sincera fidelidad a Dios, así ustedes también estén siendo desviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Cómo yo me aseguro de no caer en este error y desviarme de la verdad? Y dejar de ver al pecado como pecado y dejar de ver lo que está mal como que está mal. ¿Cómo lo hago? Cada día yo tengo que pedirle a Dios: Señor, yo quiero serte fiel. ¿Me dice amén alguien en la iglesia esta mañana? Porque si vos te levantás y lo único que haces es pedirle a Dios lo que querés que Él haga, que Él te solucione esto, que Él te ayude con aquello, que Él solo se trata de lo que vos esperás que Él haga, ahí hay un problema. Yo creo que el Señor espera escuchar de nosotros también cada mañana, hijos e hijas que dicen: Señor, yo quiero caminar hoy en fidelidad. Señor, cuando vengan las tentaciones, hoy
hoy voy a ser tentado, ayúdame a salir victorioso para la gloria de tu nombre. Me dice amén la iglesia, que nosotros nos podamos levantar y ahí mientras estás preparándote, cambiándote, haciendo el desayuno, Señor, te quiero ser fiel. Es una oración que tiene que volver en la iglesia de los últimos tiempos. No, Señor, quiero que vos seas fiel Él es fiel. No se lo tenemos ni que pedir. Nuestra oración es, Señor, yo quiero serte fiel. Y cuando empezamos a orar y orar en el Espíritu, algo empieza a cambiar en nosotros. Y al empezar a pedirle eso a Dios, Dios, ¿piensan que no se lo va a conceder? Cuando seas tentado, Él te va a dar la fuerza. Pero te tiene que importar. Cuando caigas en una tentación, falles a Dios, hay una tristeza que Él te va a dar. ¿Por qué? Porque Él sabe que querés ser fiel, porque se lo has pedido. Tenemos que pedir, Señor, quiero serte fiel. Señor, no sé qué te hará el día, no sé qué va a venir, pero en las pruebas, en las dificultades, en las tentaciones, ayúdame para que a la noche cuando me vuelva a acostar pueda decir, Señor, gracias porque me ayudaste a serte fiel. Porque toda la vida debe vivirse pensando en un día donde nuestro Señor nos diga, buen siervo y fiel. Amén. Los que saben que tienen que enfrentar cosas en el trabajo, en los negocios, tienen una negociación, una charla, saben que el enemigo y su carne va a estar ahí para mentir, para tratar de cerrar esa venta, para tratar de solucionar ese problema. Saben que se van a encontrar con alguien que los provoca y a veces se explotan con ira, con bronca, con cosas que no tienen que decir. Señor, ayúdame. Antes de abrir esa puerta, antes de sentarte en esa reunión, antes de hacer ese llamado, Señor, ayúdame. Yo quiero serte fiel. Una iglesia que ora todo el tiempo, quiero serte fiel. Es una iglesia que se está protegiendo del engaño de los últimos tiempos. Amén. Lucha contra el pecado en tu vida. Una de las cosas que hace es minimizar el pecado. Lo segundo, hace parecer que la palabra de Dios ha quedado desactualizada. ¿No te han dicho a veces, pero qué anticuado? ¿No te han dicho eso? Espero que sí te lo hayan dicho. ¿Pero vos crees eso todavía? No, pero eso es viejo. Eso quedó fuera de moda. Pablo a Timoteo le dice, 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Miren cómo arranca esta parte de la carta de Pablo. Le llama toda la atención a Timoteo. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Miren cómo escribe Pablo. Yo creo que cuando Timoteo estaba leyendo eso, viene leyendo ahí, hay capítulos previos, pero cuando llega ahí le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Eso se llama, ¿saben cómo? Llamar la atención. En presencia de Dios y de Cristo, que un día va a venir a juzgar al mundo cuando venga a establecer su reino, encarecidamente, con urgencia, te pido. ¿Será importante lo que le está por pedir? Esta es la última carta que Pablo escribe. Está a punto de morir. Es la última carta que Pablo escribe. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Decí conmigo, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Un día juzgará. Timoteo, sabemos cómo termina esto, ¿no? El Señor va a venir, va a establecer su reino, va a juzgar. Pero mientras tanto, vos tenés que hacer algo. El Señor va a venir a juzgar. Se lo recuerda y le dice, predica la palabra. El Señor va a venir a juzgar, predica la palabra. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar no según las opiniones de la gente, no según lo que es políticamente correcto, no según la tendencia de la cultura. El Señor va a juzgar según su palabra. Timoteo, predica la palabra porque esa va a ser la palabra con la que el mundo va a ser juzgado. No es un acto de amenaza, no es un acto de soberbia, es un acto de amor. Amén. Todas las opiniones de la gente, lo que la cultura dice, lo que queda bien, lo que la gente aplaude, lo políticamente correcto, todo eso no va a tener absolutamente ningún sentido el día en que el Señor venga a juzgar al mundo. Jesús dijo, yo no lo juzgo. No he venido a juzgarlo, he venido a salvarlo. Yo no los juzgo, no los condeno. La palabra que yo les estoy diciendo, como ustedes no la creen,
esa palabra es la que los va a juzgar. Y dice algo que es mi punto en esto. Dice, sea o no el tiempo oportuno. Otra traducción dice, a tiempo y fuera de tiempo. Los que tenemos la versión Reina Valera ahí por defecto, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Hubo un tiempo en que la palabra de Dios tenía cierto respeto en la sociedad. Y no estoy hablando de hace 500 o 2000 años atrás. La palabra de Dios tenía cierto respeto en la sociedad. Se leía en las escuelas, se oraba en las escuelas. Por cierto, las estadísticas, vieron que los americanos tienen estadísticas de todo. Las estadísticas muestran algo que obviamente no va a salir en la televisión, pero las estadísticas muestran que al mismo tiempo que se sacó la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas, el nivel de educación cayó y el nivel de mala conducta subió. ¡Wow! Porque la palabra de Dios es poderosa, pero tiene 2000 años. La más nueva tiene 2000 años. Pero es poderosa, amén. Ahora, hay una temporada donde era bueno hablar. Alguien decía algo de la Biblia hace unos años atrás y quizás lo respetaban, lo escuchaban. Hoy, si nosotros queremos decir algo de la Biblia, absolutamente es tildado de retrógrado, de anticuado, de pasado de moda, de fuera de contexto, arcaico, todo lo que ya sabemos que nos dicen. ¿Es así? Entonces, cuando uno tiene una conversación y dice, no, vos sabés que la Biblia dice, ¿qué? La Biblia. Pero eso es para antes, cuando no había tanto desarrollo de la ciencia, la Biblia. Pablo le dice, a tiempo, cuando sea temporada, cuando sea considerado bueno la Biblia, y fuera de tiempo, cuando la Biblia sea considerada fuera de tiempo, tenés que predicar la palabra. Aunque la consideren fuera de tiempo, hermanos, nosotros tenemos que decirle a la gente la verdad. ¿Amén? ¿Amén? No me preocupen, ¿eh? Hay una periodista, ¿cuántos han escuchado hablar de Oprah Winfrey? Bajo la mano. Bueno, es una periodista que tiene millones de espectadores en Estados Unidos. Es una mujer que está considerada entre las mujeres más influyentes del mundo por la revista Forbes. Y esta mujer invitó a un pastor cristiano. Y esta es la parte de la entrevista que yo les quiero leer, muy breve, para que vean a dónde llega esto del engaño de que está pasada de moda la palabra. El pastor dice, uno de los dolores más antiguos en los huesos de la humanidad es la soledad. Seas quien seas, gay o heterosexual, es totalmente normal, natural y saludable querer a alguien con quien pasar la vida. Entonces la periodista le pregunta, ¿cuándo va a entender eso la iglesia? Y él responde, estamos a unos minutos. Creo que la cultura ya está ahí y la iglesia seguirá siendo aún más irrelevante cuando cita cartas de hace 2000 años como su mejor defensa. Cuando tiene frente a ti personas de carne y hueso, personas que son tus hermanos y hermanas, compañeros de trabajo, vecinos y amigos, y se aman solo porque quieren pasar la vida con alguien. Wow. Millones de personas escuchan a un líder supuestamente cristiano diciendo, y si la iglesia sigue usando esto, va a ser cada vez más irrelevante. Millones de personas escuchando eso. Y lo más triste es que hay millones de personas que lo empiezan a creer. Ahora, Pablo le dice, aunque la gente diga que la Biblia está desactualizada, vos seguís enseñando la verdad. ¿Me dice amén la iglesia? Eso hace la apostasía, intenta hacernos creer que la verdad de Dios está fuera de tiempo. ¿Y cómo nos protegemos de eso, hermano? Muy simple. Creemos que lo que Dios dijo es así. Mira al del lado, me gusta decir esto, y punto. No, pero así no va a convencer a nadie. Lo que Dios dijo es así. Me convence más que...
Lo que Dios dijo es así y punto. Pero hace 2000 años Dios dijo que el único camino a la vida eterna es Cristo, es así y punto. Amén. Es así y punto. No, pero eso era antes, porque no conocíamos las disciplinas orientales, todo lo que vino de Oriente. No viene de Oriente, viene del diablo eso. Si la Biblia nos dice que eso no viene de Oriente, decimos religiones orientales, no son orientales, son diabólicas. Porque toda esa cultura oriental no es cultura oriental, es enseñanza, doctrina de demonios. ¿De dónde venga el barco? No tiene nada que ver. Pero nosotros creemos que lo que Dios dijo es así. Y punto. Y Él dijo que hace 2000 años. Es más, en el huerto del Edén, dijo el hombre, vas a dejar a tu padre y a tu madre. No a dos padres y a dos madres, a tu padre y a tu madre. Al hombre. Y te vas a unir a tu mujer. Y nosotros creemos que eso, aunque eso pasó hace 6000 años, sigue siendo así y punto. Amén. Estoy ganando algunos enemigos hoy. Pero es así y punto. Y que las relaciones íntimas fuera del matrimonio son pecado. No, pero no me vas a decir que crees eso. La gente ha cambiado, el mundo ha cambiado. Pasa el cielo, pasa la tierra, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Amén. La forma en que nosotros nos vamos a librar del engaño de los últimos tiempos es que cuando leemos algo ahí, nosotros podamos decir, me guste o no me guste. La gente diga lo que diga. Esto es como Dios dice y punto. ¿Amén? Claro, pero ¿es políticamente correcto? No. ¿Es socialmente aceptado? No. Nos van a aplaudir. Porque nosotros tenemos esa idea de que al final de los tiempos la iglesia va a ser tan gloriosa que la gente va a venir corriendo, nos va a aplaudir, nos va a amar. No. Porque en los últimos tiempos los hombres irán de mal en peor. Y empieza a describir el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y para que no quede en duda que no es solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia, dice que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos lo van a negar. Dios lo dijo y punto. La vez pasada hablaba del tema de la autoridad del hombre en el hogar. Y les confieso algo. Es como que yo dentro mío, mientras iba hablando, tenía que ir pensando qué palabra usar para no sonar tan machista. No. Ahí se tienen que prender las alarmas. El hombre es autoridad en el hogar y punto. Que hay hombres que lo han hecho mal, que han abusado de eso, que han maltratado a su esposa. Todo eso está mal porque Dios también le dijo al hombre que tiene que estar dispuesto a dar su vida y cuidar y tratar con amor a su esposa y sacrificar lo que sea por amor a ella como Cristo se sacrificó por la iglesia. Pero el hombre es cabeza del hogar. Pero vemos todas las propagandas ahora donde te quieren vender un líquido de limpieza y ¿quién está limpiando? Yo, dice alguno. Y en las propagandas de los productos de limpieza, la vez pasada compartí en una clase que la propaganda le dice al hombre, no me digas yo te ayudo. Porque si decís te ayudo, está diciendo que la responsabilidad es mía, vos solamente me estás ayudando. No, es de los dos. El hombre es la autoridad en la casa. ¿Puede limpiar? Claro. ¿Puede cambiar un pañal? Claro. ¿Puede cocinar? Claro. Pero nosotros creemos que Dios le ha dado exactamente la misma dignidad a la mujer y al hombre, la misma dignidad, pero le ha dado distintos roles. El hombre es cabeza de la mujer está bajo la autoridad del varón. ¿Eso es moderno? ¿Eso es verdad? Sí. ¿Será solo una casualidad el hecho de que mientras más el mundo abraza el engaño, más matrimonios destruidos hay? No es una casualidad. Solo el diseño de Dios funciona. Solo la verdad hace libres. Amén. Hay que disciplinar a los hijos. No. Eso era, hay que hablarles. ¿Qué quiere decir ese silencio?
Dice la Escritura, me miran así como diciendo, ¿lo voy a decir? Sí, lo voy a decir. Dice la Escritura que hay que aplicar disciplina física a los niños. ¡Qué tibieza! ¿Dice la Escritura que hay que aplicar disciplina física a los niños? Sí. A mí me criaron, ¿a cuántos nos criaron con disciplina física? ¿Te hizo odiar a tu padre eso? ¿Te hizo un rebelde eso? ¿Te hizo un favor eso? Pero resulta que ahora las escuelas de conducta y de psicología y de no sé cuántas otras cosas son más sabias que Dios. Te digo que no, Dios es más sabio. Lo necio de Dios, por si hubiera algo, es más sabio que los hombres. Cuando el ser humano se abusa, descarga la ira, maltrata a sus hijos, entonces ahí empiezan a darle argumento al enemigo para decir, ¿viste? El diseño de Dios está mal. Pero nosotros tenemos que amar a Dios. Y Dios, cuando Dios te disciplina, ¿vos no te duele? ¿Y es buen padre o mal padre? Es buen padre. Porque el padre que no corrige a su hijo, lo aborrece. Porque cada niñito viene con una cosita acá en el pupo, ¿vieron? Bueno, no viene con eso, se le pone el médico. Eso en el pupo, ¿o no? ¿Lo han visto? Y en la espalda trae algo también. No se ve, pero la Biblia lo dice. Dice, la necedad está atada en la espalda del niño. Ya viene con eso. Pero si nosotros hablamos de corregir, si nosotros hablamos de fidelidad, si nosotros hablamos del matrimonio con el diseño de Dios, si nosotros hablamos de que hay que vestirse con modestia, si nosotros hablamos de la verdad de Dios, no somos aplaudidos, no somos populares. Pero pasa algo. Los que tienen al Espíritu Santo empiezan a resonar en la misma frecuencia, porque la naturaleza de Dios les indica dentro de su corazón, en su mente, esa es la palabra que yo necesito. ¿Alguien me dice amén si resuena algo en ustedes esta mañana? Entonces no importa si parece pasado de moda. Miren esto, no está en la diapositiva, pero anótenlo por favor. El Salmo 119 dice, tu justicia es eterna, versículo 142. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. ¿Cuántos decimos amén a esto? Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son absolutamente ciertas. Y el 144 dice, tus leyes siempre tienen razón. Tus leyes siempre tienen razón. Y después abre el corazón, el salmista dice, ayúdame a entenderlas para poder vivir. Cuando te parece que hay una ley de Dios que está equivocada, en realidad la ley de Dios no está equivocada, no la estás entendiendo. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas. ¿Para qué? Para poder vivir. ¿Amén? Por último, cuando la enseñanza se enfoca en nuestros deseos. ¿Cómo identifico la apostasía? ¿Cómo identifico el engaño de los últimos tiempos? Porque mucha de la enseñanza se enfoca en nuestros deseos. Y dice Pablo en 2 de Timoteo 4, 3, 4, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Llegará el tiempo, Pablo está anunciando, profetizando, llegará el tiempo, todo indica que ese tiempo es ahora. Dice, llegará el tiempo donde la gente ya no va a escuchar más la sólida y sana enseñanza. ¿Quiénes eran los que escuchaban la sólida y sana enseñanza? La iglesia. El mundo nunca escuchó la sólida y sana enseñanza. La gente dentro de la iglesia
ya no va a querer escuchar la sólida y sana enseñanza. No quieren escuchar la verdad, no quieren ser corregidos, no quieren ser reprendidos, no quieren que alguien les diga que está mal como están viviendo, no quieren ser animados con la eternidad, quieren ser animados con soluciones temporales para el acá y ahora. Eso es lo que la gente quiere, soluciones inmediatas, soluciones temporales. Y dice que van a rechazar la verdad y como dice el dicho, la naturaleza odia el vacío. ¿Vieron? Cuando hay un vacío, algo automáticamente lo llena. Dice, van a rechazar la verdad, pero cuando rechacen la verdad, automáticamente van a ir a buscar otras cosas. Dice, van a ir tras los mitos. ¡Qué tremendo! No es que rechazan la verdad y se quedan ahí solo en la ignorancia. Van a ir detrás de mitos. Y esos mitos, sabemos, que terminan en la confusión, terminan en la desobediencia. Dejarán de escuchar la verdad. Pero dice, ¿por qué? Porque seguirán sus propios deseos. Así se reconoce la apostasía. Así se reconoce la falsa enseñanza. Iglesia, quiero que me prestes atención un minuto. En estos tiempos que te toca vivir, que me toca vivir, mucha de la enseñanza cristiana se hace pensando en los deseos de las personas que escuchan. El deseo de prosperidad, el deseo de sanidad, el deseo de que todo se solucione, el deseo de que se acaben los problemas. Y toda la enseñanza gira en un eje que son los deseos de la persona. No le importa a estos falsos maestros, no les importa lo que Dios desea, solo les importa lo que la gente desea. Se reúnen solo para ver cómo solucionar sus problemas. Y está bien que al principio vengamos por algún problema. Pero ¿saben que Jesús nunca convocó a la gente para solucionar un problema? Cuando Él les dijo, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. ¿Qué les dijo? Pónganse mi yugo. Caminen al lado mío. Aprendan de mí. Vivan según el modelo que yo les he dado y entonces van a tener descanso en su alma. El único descanso viene con la obediencia, el único descanso viene con ponernos al lado de Cristo y caminar al lado suyo. Cuando yo lo único que quiero es el alivio temporal, que se solucionen mis cosas, mis asuntos, mis problemas. Lo único que quiero son mis deseos. Entonces, automáticamente, hermano, si en tu corazón lo más importante son tus problemas y cumplir tus deseos, te aseguro que vas a encontrarte sentado delante de un maestro que te va a decir lo que querés escuchar. Pero si el deseo de tu corazón es conocer a Cristo y agradarle a Él con toda tu vida, Dios se va a encargar de que estés delante de un maestro que te ayude a conocerlo a Él, porque Él es la vida. Amén. Es tan triste. Es tan triste como las reglas del marketing, del mercado se meten en la iglesia y hacemos ofertas. Venga porque va a haber tal cosa, venga porque va a haber lo otro. Venga porque va a haber entretenimiento, venga porque va a haber comida, venga porque se va a llevar un milagro, venga porque. Venga porque usted tiene un deseo personal, individual. Pero la iglesia tiene un mensaje. Vengan los pecadores a Cristo, porque solamente Él los puede limpiar y lavar de toda su maldad. Solamente Él los puede perdonar. Solamente Él es el camino que lleva al Padre. Y no sé si además de eso Él va a sanar una enfermedad, si Él va a traer de vuelta a ese esposo, esa esposa que se fue. Yo no sé si Él va a restaurar la relación con ese hijo. No sé si te va a dar el trabajo que tanto estás necesitando. Pero una cosa te puedo decir. Al que se acerca a Él, Él no lo echa fuera. Y Él es la vida, y Él es la luz, y Él es la verdad. Y cuando vos te acercás a Él, no con un deseo tuyo, sino con su deseo. Cuando no te acercás para saciar una necesidad y un deseo personal, sino que te acercas con humildad sabiendo que Él es el Rey del universo y que le ha fallado, pero Él te ofrece perdón. Cuando vos te acercás con ese hambre y esa sed de lo eterno, el que de Él bebe nunca más tendrá sed y el que de Él come nunca más volverá a tener hambre. Pero necesitamos examinar nuestro corazón,
¿Cuáles son las motivaciones que te traen cada domingo? ¿Cuáles son los deseos que te llevan a hacer un discipulado, a preparar un devocional? ¿Cuál es la motivación que te lleva a orar 1 minuto, 10 o 1 hora cada día en tu casa? ¿Cuáles son las motivaciones por las que te acercas a Dios? ¿Cómo me protejo de esta plaga de los últimos tiempos? Una iglesia que va corriendo detrás de sus propios deseos y no de los deseos del corazón de Dios. ¿Cómo nos protegemos de esto? Necesitamos recordar, no se trata de nosotros. Esta vida, hermanos, no se trata de nosotros. No se trata de nuestra comodidad. No se trata de nuestros gustos, de nuestras preferencias. Esta vida se trata de Dios. Y cuando vos y yo entendemos eso, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la pérdida, del dolor, de la injusticia, nosotros no nos vamos a apartar de la verdad, porque hemos entendido que la vida no se trata de nuestros deseos, sino de estar con Él. Amén. Ponete de pie, por favor. Estamos viviendo, hermanos, lo que la Biblia anunció que íbamos a estar viviendo, la apostasía de los últimos días. Personas que abrazan un error como si fuera una verdad y viven caminando en ese error. Ese error que les dice que no pasa nada con su pecado y pueden seguir viviendo como quieren, que no pasa nada, que Dios es tan bueno. Ese error que les dice que hay cosas que son actuales, pero hay cosas en la Biblia que han pasado de moda. Hay cosas que están fuera de temporada, fuera de contexto. ¿Saben? En 2000 años, en 3000 años las cosas cambiaron tanto. Hay cosas que cambiaron. Ese es el error. Pensar que la palabra de Dios ha pasado de moda. La palabra de Dios no es ni antigua ni moderna. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no es antigua ni moderna. La palabra de Dios es eterna. No tiene principio ni fin porque Él es la palabra, porque la palabra es verdad y Él es la verdad. Y Él estaba desde antes de la existencia del mundo. Él no tiene principio ni fin. La verdad es eterna. No hay nueva información que altere la verdad. La verdad es, y punto. Y cuando nosotros frente a una verdad de Dios decimos, ¿cómo será? Me parece anticuado, me parece difícil, me parece extraño. Tenemos que orar como el salmista. Toda tu palabra es perfecta, Dame entendimiento. Porque el problema no está en tu palabra, el problema está en mí, que no lo entiendo. Pero a veces somos tan arrogantes, tan soberbios, que simplemente porque no lo entendemos o porque no nos parece bien, pensamos que la palabra de Dios no dice lo que en realidad dice. ¿Saben que hay algo interesante en todo esto? Si hubo un pueblo que estuvo interesado en sus propios deseos, es el pueblo de Israel en el desierto. Solo les importaban ellos, ¿no? Que íbamos a comer, y la ropa, y el calor, y el agua, y por qué vos esto, y por qué el otro, y por qué nos sacaste, por qué nos trajiste, por qué no nos dijiste. Todo el tiempo pensando solamente en ellos. En ningún momento los vemos a los israelitas pensando en la voluntad de Dios, siempre en sus deseos, sus necesidades. Vieron el amor, vieron el poder, vieron la santidad de Dios, pero no estaban interesados en esas cosas. Y miren lo que dice, voy a terminar con esto, Deuteronomio 29, 2 al 4. Dice: entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo, escuchen, tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto al faraón como a todos sus sirvientes y al resto del país. Ellos habían visto el poder y la grandeza de Dios. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas, los milagros sorprendentes. A veces pensamos, si alguien viera un milagro, creería. Si alguien viera un milagro, creería en la santidad, en el poder, en el amor de Dios. Y acá Moisés le está diciendo, vos viste todo eso. Viste cosas asombrosas, milagros sorprendentes. Escuchen esto. Pero hasta el día de hoy, el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué está diciendo? Que por más que vos te expongas a la verdad, por más que te expongas a la revelación de la palabra de Dios, a la voluntad de Dios,
por más que veas señales que te digan que Dios es Dios, por más que alguien te explique perfectamente que la voluntad de Dios es perfecta, necesitas que Dios te dé ojos para ver, mente para entender y oídos para oír. ¿A quién le da Dios una mente para entender? ¿A quién le da Dios oídos para oír? A los que en su corazón no están buscando sus propios deseos, sino que verdaderamente quieren conocer y agradar al Señor. Por eso Jesús enseñaba cosas y le decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero Señor, todos están acá y tienen oídos. No todos los oídos son oídos para oír. La iglesia, me incluyo, necesitamos oídos para oír. Necesitamos mente para comprender. Porque nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente en esta generación se desvían tras nuestros propios deseos. Buscamos lo que nos interesa de Dios, pero no lo buscamos a Él. No buscamos su santidad. No queremos agradarle a Él. Cantamos canciones, nos sentimos bien, pero queremos seguir siendo los señores de nuestra vida, queremos seguir haciendo nuestra voluntad. No tenemos oídos para oír, no tenemos ojos para ver. Pero creo que esta es una mañana donde nosotros podemos arrepentirnos de eso. Puedes inclinar tu rostro. Hermanos, los tiempos son mucho más peligrosos de los que en un sermón te puedo explicar. El engaño es tan sutil. La astucia diabólica es tan sutil que sin la ayuda de Dios vamos a tropezar una y otra vez en el error. Pero en esta mañana yo quiero animarte y quiero pedirte, así con tu rostro inclinado como estás, que puedas examinar un momento tu corazón. ¿Cuál ha sido tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido tu actitud frente a las Escrituras? ¿Has considerado que lo que es pecado, que lo que Dios dice que está mal, quizás no está tan mal? ¿Has considerado que ciertas instrucciones de Dios sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tu sexualidad, sobre tus pensamientos, sobre tus hábitos, has pensado que cosas que están escritas por Dios desde hace tanto tiempo son opcionales? Es una mañana para arrepentirnos de pensar que en su palabra Dios nos da solo opciones o sugerencias. Su palabra es la suma de toda la verdad. Él ahí te dice cómo vivir, hermano. Él ahí te dice cómo hablar, cómo pensar. No, pero ¿cómo voy a perdonar? Sí, yo sé que Dios me dice que perdone, pero no, lo que me hizo es demasiado grave. Y ahí empiezan todos los argumentos humanos y carnales. Y pensás que perdonar al que te ofendió es una sugerencia de Dios. Es una orden de Dios. Pero pensamos que, como es tan difícil, debe ser opcional. No creo que Dios me pida, me exija que yo haga esto. Relaciones fuera del matrimonio, dejar que los hijos hagan cualquier cosa, faltarle el respeto a tu esposo. Bueno, pero yo creo que hay cosas que no son tan graves. Necesitamos arrepentirnos por no tomar en serio la palabra de verdad. Quiero pedirte que ahí donde estás empieces a examinar tu corazón. ¿Cómo ha sido tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Qué has estado buscando últimamente? Voy a la iglesia para sentir un poco de alivio. Voy a la iglesia a ver si se arreglan mis problemas. Voy a la iglesia a ver si Dios cambia a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi jefe. Voy a la iglesia. ¿Qué te motiva a estar en esta mañana, en este lugar? ¿Deseos personales, necesidades personales? Necesitamos corregir eso. Porque si lo único que perseguimos son nuestros deseos, nos vamos a encontrar sentados delante de maestros que nos digan lo que nuestros oídos quieren escuchar. Maestros que nos dirán que está todo bien, que total la gracia de Dios lo cubre todo, que podés seguir viviendo como vivas, que no hay que tenerle miedo al destino eterno, que hay cosas que ya no son para este tiempo
y tu corazón se va a desviar más y más de la verdad. Pero te pido que en esta mañana puedas cambiar de opinión y pedirle al Señor que te ayude. Quiero oídos para oír. Alguien me dice amén esta mañana. Quiero oídos para oír. Quiero mente para comprender. Quiero ojos para ver. Tu palabra es verdad. Tu ley es perfecta. Tus mandamientos son justos y perfectos. Todo lo que has dejado escrito es verdad. Ayúdame a entenderlo. Pero no me voy a dejar confundir por el espíritu de engaño de esta época. Tu palabra es verdad. Dame amor por tu palabra. Dame amor por tu palabra. Vamos, iglesia. Hay cosas que están en juego esta mañana. Empezá a orar, empezá a clamar a Dios. Dame amor por tu palabra. Ayúdame a valorar tu palabra, a honrar tu palabra. Ayúdame a leer tu palabra con temor y temblor, sabiendo que tu palabra es perfecta, que es justa. Espíritu Santo, ayúdanos para que cuando el engaño quiera golpearnos y atacarnos, podamos distinguirlo, podamos identificarlo. No, esto es un engaño de este tiempo, pero yo no voy a caer en ese engaño. Lo que Dios dijo es así, lo que Él dijo es verdad, lo que Él prometió se cumple, lo que Él me pidió es lo mejor para mi vida. Vamos a adorar al Señor. Miren, tenemos que interceder en esta mañana para que Dios transforme en nosotros esos deseos egoístas, esa mentalidad de este siglo, y empiece a establecer en nuestro corazón un discernimiento espiritual para que frente al error, frente al engaño de este siglo, nosotros podamos entender cuál es la verdad de Dios y cuál es el engaño. El diablo puede ser muy sutil, hermano, pero yo estoy totalmente confiado en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, que por más sutil, por más elaborada que sea la estrategia, si Dios encuentra en tu corazón una actitud humilde y un deseo de hacer y de conocer su voluntad, no importa lo sutil y lo estratega que sea el enemigo, yo sé que Dios te va a defender del engaño de este tiempo. Y tu familia va a prosperar, y tu corazón va a prosperar, y va a haber fruto espiritual, y el enemigo va a poner trampa tras trampa, pero vas a pasar por encima de esas trampas y vas a caminar en victoria, porque vas a caminar en la verdad que amás. No te preocupes por la mentira y las cosas que le enseñen a tus hijos en la escuela. No te preocupes por lo que un vecino, un compañero le pueda decir. Preocúpate por sembrar la palabra de verdad en su corazón. Preocúpate porque te vean cada día honrando y valorando la palabra de Dios. Y por más que pase lo que pase, aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti resplandecerá la luz. ¿Hay alguien que ama la verdad? A ese Dios le va a dar oídos para oír, mente para comprender y ojos para ver. Vamos a adorar al Señor un momento, iglesia. Te adoramos, Señor.
Cordero. Te honramos viviendo en la verdad. Te honramos abrazándonos a la verdad. Te honramos despojándonos de lo que este sistema nos quiere decir y decimos: tu voluntad es mejor, tu palabra es mejor, tu propósito es mejor. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Queremos andar en tu verdad, Señor. Queremos caminar en tu verdad, Jesús. Sí, Señor. Que hagas algo mientras seguimos adorando, pero quiero que animarte que hagas algo. Si puedes levantar tus manos al cielo, pero sobre todo tu corazón en esta hora. Empezar a decirle: Señor, amo tu palabra. Amo tu palabra. Tu palabra es hermosa. Tu palabra es santa. Tu palabra es pura. Amo tu palabra. Perdón. Perdón, Señor. Perdón individualmente. Perdón como familia. Perdón como iglesia. Si no hemos valorado tu palabra. Si veíamos que tu palabra decía una cosa, pero íbamos en otra dirección y ni siquiera nos arrepentíamos, ni siquiera había dolor en nuestro corazón. Perdón. Espíritu Santo, obra en la iglesia. Para que seamos un pueblo que ama la verdad. Tu palabra es la verdad. Bendigo a los padres de familia para que se abracen a la verdad de Dios y sean sacerdotes en su casa, no conforme a la cultura de este siglo, de este mundo, sino conforme a la cultura de la palabra de Dios. Hombres que son ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de integridad, de decir la verdad. Hombres que son ejemplo para sus hijos y sus hijas de lo que es amar a Dios con todo el corazón. Hombres que sus hijos los vean abrir las escrituras en su casa y buscar la sabiduría del cielo para decidir. Oro para que ya no sea la consejería de este mundo, la sabiduría de las profesiones. Oro para que sea el Espíritu Santo en oración, mostrándote la palabra de Dios para guiar a tus hijos, para guiar tu negocio, para guiar tu empresa, para guiar en tu oficio. Que seas un hombre de Dios, que abraza la palabra de Dios, que el enemigo tira dardos encendidos de fuego, de engaño, de mentira, de corrupción, pero hay una coraza de palabra de verdad y hay una fe en la palabra eterna de Dios y hay un deseo de obedecer a la verdad de Dios. Y por más que el enemigo tire dardo tras dardo tras dardo, palabra tras palabra tras palabra, vas a pagar todo dardo de fuego del infierno para vivir en obediencia a Dios en el nombre de Jesús. Todo el mundo miente, todo el mundo mira pornografía, todo el mundo hace estas cosas, todo el mundo lo puede hacer, pero sos llamado a vivir de una manera diferente, hombre de Dios. Amo tu palabra, Señor. Ministro a cada mujer de esta casa, cada esposa, cada madre que está siendo bombardeada por las ideas de este siglo, haciéndole creer que criar a sus hijos es poca cosa. Que si no tienen un título, si no trabajan 8 o 10 horas fuera de su casa, aunque no lo necesiten, no son nada. Oro para que el Señor abra tus ojos y te dé ojos para ver y mente para comprender. Que si amas a Dios con todo tu corazón y si sos una mujer de fe y una mujer de oración y cría hijos piadosos, estás haciendo un avance eterno para el reino de Dios. Oro para que el Espíritu Santo, frente a cada ataque de feminismo de este tiempo, cuando venga ese ataque, el Espíritu Santo te recuerde de tu valor delante de Dios, de tu valor en el plan de Dios.
No importa lo que digan las propagandas, no importa lo que digan tus amigas, no importa lo que digan en el trabajo. Que vos te llenes de la palabra de Dios y camines en la verdad de la palabra de Dios que te hace libre de todo engaño de este tiempo. Y que aún los que abrazan las verdades, entre comillas, modernas de este mundo, puedan verte, mujer, feliz, gozosa, lleno de propósito, llena de vida, llena de alegría, satisfecha con tu Señor, y puedan darse cuenta de que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del mundo. Yo lo creo con todo mi corazón en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la iglesia. Líbranos de los errores de este tiempo. Líbranos de los errores de este tiempo. Vamos, iglesia, quiero que levantes tu oración personal y familiar. Personal y como familia. Señor, ayúdanos a levantar un vallado con tu palabra. Ayúdanos a levantar un escudo con tu palabra en nuestro hogar, en nuestra familia, en el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos a no perder tiempo, a no perder oportunidad. Ayúdanos a sembrar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra, tu verdad. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Gracias por tu palabra. Terminemos este tiempo, hermanos, dándole gracias al Señor por su palabra. Gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, gracias. Hay algo más que el Señor quiere hacer seguramente en tu vida, en tu corazón. Adora al Señor. Adora al Señor. Que mi deseo sea buscarte. Que mi deseo sea conocerte. Si buscas lo que tus deseos egoístas quieren, entonces vas a terminar delante de un maestro que te va a enseñar un error. Pero si buscas agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, honrarlo a Él, Él te va a llevar de una verdad a otra. Te amamos, Jesús.